Primera de Pedro 1:13 dice, exhortación a la santidad. Hoy traemos esta palabra que dice exhortación a la santidad. A causa de esto, fortalézcanse en su entendimiento. Sean completamente sobrios y depositen la esperanza en el gozo que les vendrá en la manifestación de Jesucristo, dice nuestro Señor. Como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia. Dice que no participen de nuevo. ¿Por qué? Porque en el mundo, antes de conocer a Cristo, antes de venir a Cristo, el hombre natural vivía bajo las pasiones. Pero ahora en Cristo, siendo una nueva criatura, siendo transformado por el poder de Dios, dice que crucificamos la carne para que podamos vivir en el Espíritu. Por eso dice, como a hijos obedientes no participen de nuevo. O sea que antes vivíamos así, pero ahora en Cristo debemos de ser diferentes. Por eso está diciendo el Señor que es una exhortación a la santidad. Que ya no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu. Por eso dice, a causa de esto, fortalézcanse en su entendimiento. Sean completamente sobrios. Uno que bebe vino no está sobrio. Puede hacer locuras, puede hacer cosas que al otro día, cuando esté sobrio, quizás va a decir que no las cometió, que no las hizo. Pero nosotros, el Señor nos está diciendo, sean completamente sobrios. Sobrios. Que ya no practiquemos lo que antes practicábamos. Dice, como hijos obedientes no participen de nuevo. Pero ahí está el problema. El problema en la iglesia de ahora, en esta nueva generación de la iglesia de ahora. Que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Que quieren volver a su vieja vida viviendo la nueva vida. Quieren seguir dándose gustos en el mundo, deleitándose con cositas en el mundo, pero quieren vivir como un nuevo convertido. Pero aquí el Señor nos hace un llamado a la exhortación a la santidad. Que como nueva criatura debemos de dejar todo eso atrás. Pero eso solamente va a ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí está el problema. El problema es que esta nueva generación de pastores que se han levantado, de ministros que se han levantado, traen parte del mundo y se ponen a levantar ministerios cuando ni siquiera ellos mismos están entendiendo lo que es el nuevo nacimiento. Y quieren poner en práctica, quieren vivir como antes vivían, pero llevando un ministerio. Y eso está haciendo que muchos estén diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no participen de nuevo, no participen de nuevo.
No vuelvan como el perro a su vómito. No lo hagan. Porque cuando el Señor te llamó o cuando el Señor nos llamó, nosotros vivíamos en la carne, vivíamos en el pecado. Traíamos una concupiscencia. Pero en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros nacemos de nuevo. Y toda esa vieja naturaleza queda atrás a través del sacrificio perfecto de Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ese es el problema de la iglesia de ahora. Que quieren vivir ellos. Y ellos dicen que Cristo vive en ellos. Pero conforme al mundo. Y no puede ser así. No puede ser así. Por eso el Señor dice, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente. Dice, las cuales deseaban en su ignorancia. Deseaban y siguen deseando muchos aún dentro de la iglesia. Aún pastores, ministros y esposas de pastores. Quieren vivir conforme el mundo. Pero si viven conforme el mundo, si quieren vivir en la carne, mira lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, escúchame bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero el que quiere vivir como vivía antes, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Posiblemente ni convertido está. Viven una apariencia. Se dicen llamar cristianos y están hasta arriba del púlpito y están hasta teniendo un ministerio y aún viviendo en la carne. Y ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro. Por eso hay iglesias muertas. Por eso hay iglesias vacías. Porque si ellos mismos no conocen el Espíritu Santo, si ellos mismos no han sido transformados por el poder de Dios, ¿qué pueden enseñarle a la iglesia? ¿Qué pueden enseñarle a la congregación? Por eso podemos ver jóvenes que no se distinguen del mundo. Se ven igual. Hasta los propios pastores, las propias esposas del pastor. Si tú los pones junto a los del mundo, no hay diferencia. Pero ellos se dicen nuevos convertidos, pero no hay diferencia. Se deleitan en las cosas del mundo. Pero dice aquí, sino que así como aquel que os llamó es santo, dice que sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Pero qué es lo que estamos viendo hoy en día? Seduciendo aún a través de la cámara. Mujeres que se dicen llamar esposas de pastor seduciendo a través de la cámara. Sutilmente. Sutilmente. La sutileza
no viene de parte de Dios. La sutileza es diabólica. ¿Por qué? Porque no han muerto en la carne. Porque no han crucificado en la carne. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero quieren seguir con su carne. Y no puede ser así. Porque si vives, como dice 8:13 de Romanos, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Y algunos ya están hasta muertos. No importa cuántos talentos tengas. No importa qué tanto te desarrolles dentro de la iglesia. Si vives conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, escúchame bien, pero si te vuelves de ese camino, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Quieren seguir viviendo conforme a la carne. Y vivir conforme a la carne, darse sus gustitos, darse sus deleites, les va a salir muy caro. Y no solamente, porque ahí está el problema. No es que solamente mueras tú que estás enseñando mal, que estás viviendo conforme a la carne. No es solamente eso. Es que si tú estás ministrando allá arriba, en un altar, si tienes un ministerio, si eres pastor o a una esposa de pastor, y tú estás predicando allá arriba, estás siendo ese ejemplo y ese modelo para las ovejitas que están sentadas viéndote. ¿Y qué es lo que les estás enseñando? A vivir conforme a la carne, a sutilmente traer el mundo dentro de la iglesia. Y por ende, van a practicar las cosas que antes practicaban. Van a desear las cosas que antes deseaban. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando. Porque nadie les está hablando. Porque aún el propio pastor vive en pecados ocultos. Mientras el pastor está viviendo en pecados ocultos, la esposa del pastor seduciendo a través de la cámara. Y tengamos cuidado con eso. Porque el Señor dice que nos está haciendo una exhortación a la santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Nadie verá el rostro de Dios. Por eso, tengamos cuidado y agarremos este consejo que el Señor nos está dando en Primera de Pedro 1:13. Dejemos de vivir conforme a la carne. Tomemos la cruz de Cristo y sigámosle, pero crucificando cada día nuestra carne. ¿Que la carne siempre va a pedir lo que antes había? Claro que sí. Pero por eso aquí el Señor nos está diciendo, fortalézcanse en su entendimiento. Fortalézcanse en la palabra. Dice que cada vez
que la tentación puede llegar a venir a nuestras vidas, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La misma palabra nos dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo le vamos a resistir si nos estamos deleitando en lo que se está practicando ocultamente? Hay jóvenes practicando cosas que los padres también están practicando. ¿Y sabes por qué? Porque son espíritus que se transmiten. Son espíritus que se transmiten. Y muchas veces ni cuenta te das que son tus propios pastores. Los que están en pecados ocultos. Y al rato tú te vas. Y tú empiezas a tener deseos que antes no tenías. Empiezas a practicar cosas que antes no practicabas. Y al rato va. Ese espíritu brinca en tu hogar. Ese espíritu brinca a tus hijos. Y así va. ¿Por qué? Tenemos un manual en donde cada uno de nosotros somos responsables de leer, de informarnos, porque es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien. Sigue diciendo, sino que así como aquel que nos llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, sin excepción, en toda. Seamos santos en vuestra manera de vivir. Seamos santos en nuestra manera de hablar. Seamos santos en todo lo que nuestros ojos miran. Seamos santos en todo lo que nuestros oídos oyen. Seamos santos. No solamente en la iglesia quieramos aparentar una santidad que en el hogar no se vive, que en lo privado no se practica. Seamos santos. El Señor nos está llamando a santidad. ¿Por qué el Señor nos está llamando a santidad y nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo? Porque el tiempo se termina. Porque la iglesia está pronta a ser levantada. La iglesia está pronta a ser levantada. Por eso el Señor nos está diciendo, sed santos. Seamos santos. Porque no es que tú te digas santo. El grande problema es que la mayoría de la iglesia no tiene la presencia del Espíritu Santo. Porque si estuviera el Espíritu Santo en ustedes, el mismo Espíritu Santo cuando se van a hacer prácticas que no deben de hacerse, prácticas o pláticas o hablamos cosas que no debemos, el Espíritu Santo te contrista. El Espíritu Santo te dice, aléjate, no lo hagas. Y sientes ese dolor en tu corazón. Sientes esa advertencia. Pero por causa
de que la iglesia, de que esta nueva generación ni siquiera Biblia lleva. Prefieren llevar un celular. Prefieren llevar un celular. Y ahí buscan su Biblia. ¿Qué ejemplo les estamos dando a los más jóvenes? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando como ministros? Si a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno malo. ¿Cuál es el ejemplo? Dice, porque está escrito, sean santos como también yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel en cuya presencia no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. No importa cuántos talentos tú tengas. No importa cuántos años lleves en el ministerio. No importa cuántos años lleves asistiendo a una iglesia. No hay excepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritas. Dios no los tiene. Dice sin excepción de personas. Y que juzga a todos de acuerdo a sus obras. Dice juzga a todos de acuerdo a sus obras. Que Dios no te ve en lo secreto. Hay una cámara grabándote 24/7. Que Dios no oye lo que tú hablas. Hay una cámara grabándote 24/7. Dice, condúzcanse en temor. Y ahí está el problema también. Se ha perdido el temor. Se ha perdido el temor. Hoy en día, esta nueva generación que se ha levantado de ministros, de pastores, quieren agradar más, quieren ser más agradables a la congregación. Pero olvidan que Dios los puso ahí con un propósito. Y no es agradar a la congregación. Porque un día cada uno de ellos, y aún yo, voy a dar cuentas. Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. Y no solo los ministros. También tú como ovejita vas a dar cuenta. Porque dice su palabra, he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El Señor va a juzgar a cada uno. A cada uno va a juzgar. ¿Qué dices? Pero yo no soy ministro, yo no soy pastor, yo no predico. Pero eres oveja. Y el Señor te va a juzgar. Eres oveja. Pero es que yo llegué a una iglesia donde yo sentía bonito y me gustaba lo que yo oía y no me reprendían el pecado que yo llevaba. No va a haber justificación, porque aquí está el manual. Cuando tú compras un producto en la tienda, viene con un manual. Cuando el Señor entregó su vida en la cruz y nos hizo nacer de nuevo y nos hizo nuevas criaturas,
nos dejó este manual. Este manual. Que no lo quiera leer. Porque muchos dicen, no, es que yo no le entiendo. Ora a Dios. Ora a Dios y pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Ora a Dios. Porque dice su palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esta palabra es para instruirnos. Este es el manual del cristiano, no del mundo, no. Este es el manual del nuevo convertido. Este es el manual por cada persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Este es el manual. Y es tu deber, como oveja, es tu deber leerla y escudriñarla, conocerla. ¿Qué Dios quiere de ti aquí? Aquí el Señor nos está diciendo que Él quiere santidad en su pueblo. Santidad, sin la cual nadie, sin excepción de personas, nadie va a ver el rostro de Dios. Nadie. Dice, condúzcanse en temor. Pero muchas veces es fácil prender la cámara. ¿Y para qué estamos usando esa cámara? Hay muchos que lo están usando para seducir. Con ese espíritu de pitón. Con ese espíritu seductor. Y usan la sutileza. Porque ese es el espíritu que usa ese pitón. La sutileza. Y la sutileza no viene de Dios. No, es que yo no me doy cuenta que estoy seduciendo. Es que no hay Espíritu Santo en tu vida. Porque si hubiera Espíritu Santo en tu vida, Él te redarguía, te reprendiera. Redarguir. Pero por causa de que no hay Espíritu Santo, hablas conforme a la carne, te conduces conforme a la carne, vives conforme a la carne. Uh-huh. Por eso dice, y termino con esto, lo que dice Romanos 8:13. 8:14, perdón. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú te has estado guiando conforme a la carne, es mejor que te detengas. Es mejor que te detengas y te vuelvas de tu camino y te arrepientas. Porque quizás tu forma de proceder está haciendo que muchos sigan tus pisadas. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas. Por eso que nos debemos de conducir
debemos de conducirnos sabiamente. Nosotros somos esa carta leída que el mundo está leyendo. Y si mi comportar es como el mundo, me está leyendo. Si yo hablo como el mundo, me está oyendo. Y somos ese ejemplo, somos ese testimonio. ¿Somos un testimonio que glorifica a Dios? ¿O somos una vergüenza para el Evangelio? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. La iglesia está siendo ya preparada. Y si tú sigues viviendo conforme a la carne, quiere decir que el Espíritu Santo no te está preparando. No te está preparando. ¿Acaso no ves los tiempos? ¿Acaso no ves el tiempo en el que estamos viviendo como para seguir viviendo en la carne? Como para seguir deleitándote en las cosas que antes practicabas. El Espíritu Santo ha venido trabajando con la iglesia. El Espíritu Santo ha estado transformando a la iglesia porque la está preparando como la novia. Está preparando a la novia. Es por eso que nosotros tenemos que vivir en santidad. Porque el Espíritu Santo va a llevar y va a presentar una novia santa, una novia pura, una novia transformada, no una novia mundana, no una novia que se deleita en los placeres del mundo todavía. No. Es por eso que el Señor nos está llamando a la santidad. El que tenga oído para oír, oiga. Para los que no me conocen, soy su hermana Carmen Catalán. Dios les bendiga.